Durante más de 30 años, la República Dominicana vivió bajo una de las dictaduras más implacables de América Latina, dirigida por el temido dictador Rafael Leónidas Trujillo. Este régimen, conocido como el Trujillato, se distinguió por el control absoluto, la brutal represión política, el culto a la personalidad y una corrupción desmedida, mientras el pueblo dominicano sufría en condiciones de pobreza y miedo constantes. Pero en medio de la oscuridad del régimen surgieron voces de resistencia y entre ellas 3 mujeres valientes destacaron: Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Estas hermanas, conocidas como las mariposas, desafiaron al régimen con una valentía que resonó por todo el país. Lucharon incansablemente por la democracia, la igualdad y la libertad, y pagaron el precio más alto por su compromiso: sus vidas. Hoy rendimos homenaje a esas vidas truncadas, a una historia que nunca debió suceder, la historia que no debió de ser historia. Las mariposas, el asesinato de los hermanos Mirabal. Historias que no debieron ser historias. Las hermanas Mirabal nacieron en el seno de una familia de clase media acomodada y terrateniente. Su padre, Enrique Mirabal, era un hombre de negocios próspero, dedicado a la agricultura y la ganadería, respetado en su comunidad por su honestidad y valores. Su madre, Mercedes Reyes Camilo, conocida como Chea, era una mujer profundamente devota, dedicada a su familia y a la religión católica. Junto a su esposo, crió a sus hijas bajo estrictos valores religiosos e inculcó en ellas un fuerte sentido de justicia y responsabilidad social. Enrique Mirabal administraba una finca en Ojo de Agua, Salcedo, al norte de la República Dominicana, donde crió a sus hijas en un ambiente próspero, pero conservador. Aunque vivían lejos del bullicio político de la ciudad, las hermanas no estaban aisladas del contexto nacional. Desde jóvenes fueron testigos de las injusticias y atrocidades cometidas bajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Este matrimonio tuvo 4 hijas. 3 de ellas se convertirían en las activistas que enfrentaron a la dictadura y que el pueblo recordaría para siempre como las mariposas. Aída Patria Mercedes Mirabal Reyes. Nacida el 27 de febrero de 1924, en el aniversario de la independencia de su país, fue bautizada como Patria. Desde niña, encontró en la pintura su refugio en los momentos más difíciles de su vida. Creaba obras llenas de ternura y armonía, pero también de una belleza impactante. Al terminar sus estudios, se graduó en mecanografía. Patria, la mayor de las hermanas, era profundamente religiosa y se casó con Pedro González a los 17 años y juntos tuvieron 3 hijos. Aunque al principio no se involucró activamente en la política, la violencia del régimen la empujó a unirse a la resistencia junto a su esposo. Ser testigo de la represión trujillista fue el detonante que la convirtió en una luchadora por la libertad. Minerva Argentina Mirabal Reyes. Nacida el 12 de marzo de 1926, Minerva fue la más conocida de las hermanas por su papel central en la resistencia contra Trujillo. Desde pequeña mostró una gran inteligencia. A los 5 años ya sabía leer y escribir, y a los 7 recitaba versos de la literatura francesa. Su talento artístico también era notable, al igual que su amor por la poesía, siendo Pablo Neruda su poeta favorito. A los 20 años se graduó en Letras y Filosofía, con notas sobresalientes. Minerva era una amante del arte, la literatura y la justicia social. Mientras estudiaba Derecho en la universidad, conoció y se enamoró de Manolo Tavares Justo, con quien se casó en 1955. Juntos tuvieron 2 hijos y ambos se convirtieron en revolucionarios comprometidos con la causa. Fue una de las primeras mujeres en obtener un título de doctora en Derecho.
Se graduó con honores de abogada el 28 de octubre de 1957 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Minerva era muy simpática, agradable, sencilla y la más distraída de las 4 hermanas. Cuidaba de sus jardines y amaba a los animales. También amaba los libros y solía hablar de política y pintura. Minerva era la del carácter fuerte. Nunca pasaba desapercibida por su profunda mirada, gran inteligencia y cadencioso andar. Antonia María Teresa Mirabal Reyes. Nacida el 15 de octubre de 1935, el día de Santa Teresa de Ávila, María Teresa fue la menor de las hermanas y la de menor estatura. Su bondad y vulnerabilidad eran características notables de su personalidad. Al igual que su hermana Minerva, era una amante de la lectura, pero también de la cocina. María Teresa era una joven muy curiosa, tema que le interesaba, tema que preguntaba e investigaba hasta saciar su curiosidad. Estudió matemáticas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y fue influenciada por Minerva para unirse a la lucha contra Trujillo, participando activamente en el movimiento clandestino. Era conocida por su espíritu idealista y su firme compromiso con la causa. En 1958 se casa con Leandro Guzmán, ingeniero agrícola y quien también luchó, junto a su esposa, en la resistencia contra el régimen de Trujillo. María Teresa era idealista y decidida en su compromiso con la causa, lo cual se reflejaba en sus palabras. Quizás lo que tenemos más cerca es la muerte, pero esa idea no me amedrenta. Seguiremos luchando por la justicia. Bélgica Adela Mirabal Reyes. Nació el 29 de febrero de 1925. Más conocida como Dedé, era la segunda de las hermanas. Estudió en el colegio solo hasta el 8º año, pues prefirió dedicarse a los negocios junto a su padre y se estableció en San Francisco de Macorís tras casarse a los 23 años. Aunque no participó directamente en la lucha clandestina, sobrevivió para contar la historia de sus hermanas. Su rol sería crucial en mantener vivo el legado de las mariposas, asegurando que el sacrificio de sus hermanas nunca fuera olvidado. Rafael Leonidas Trujillo Molina. El dictador implacable. Rafael Leonidas Trujillo Molina nació el 24 de octubre de 1891 en San Cristóbal, en el seno de una familia humilde. Fue el tercero de 11 hermanos, aunque su padre tendría más hijos posteriormente. Desde joven mostró una ambición desmedida, una característica que marcaría su ascenso al poder. Ingresó al Ejército Nacional de la República Dominicana y con una mezcla de lealtad, astucia y represión, ascendió rápidamente en las filas militares. En 1930 aprovechó la inestabilidad política del país y se proclamó presidente tras unas elecciones fraudulentas que le permitieron así consolidar su poder. Su régimen, conocido como el Trujillato, se prolongaría por más de 30 años, convirtiéndose en uno de los periodos más oscuros y sangrientos en la historia de la República Dominicana. Aunque Trujillo no ocupó oficialmente la presidencia en los periodos de 1938 a 1942 y 1952 a 1961, continuó gobernando de facto a través de presidentes títeres, controlando cada aspecto del gobierno desde las sombras. No importaba quién estuviera en la presidencia, el verdadero poder residía siempre en las manos de Trujillo. Su régimen, conocido como el Trujillato, se distinguió por su descaro y brutalidad. Mientras otros dictadores en América Latina intentaban disfrazar sus abusos, Trujillo gobernó con mano de hierro, enfrentando la oposición de varios gobiernos extranjeros, incluidos Costa Rica, Guatemala, Haití, Venezuela y Cuba. Trujillo instauró una dictadura personalista donde él y su familia controlaban el gobierno, el ejército y la economía. El culto a su personalidad era omnipresente, conocido como el jefe o el benefactor de la patria.
Se levantaron estatuas en su honor y la capital fue renombrada Ciudad Trujillo. Su figura impregnaba en todo el país. Su poder no solo se basaba en símbolos y propaganda, sino también en una represión brutal. El servicio de inteligencia militar, SIN, eliminaba cualquier disidencia mediante desapariciones, torturas y asesinatos. Cualquiera que desafiara su autoridad era silenciado implacablemente. Trujillo no solo controlaba el poder político, sino también el 60% de la economía dominicana, inclusive al momento de su muerte. Favoreció siempre a su familia y aliados en posiciones clave, mientras la mayoría del pueblo sufría pobreza y represión. En 1937 se produjo la masacre de Perejil, donde Trujillo ordenó la ejecución masiva de entre 12.000 y 35.000 haitianos en la frontera. La masacre fue impulsada por una ideología racista que favorecía a la población de ascendencia europea. El nombre proviene de la palabra perejil, usada como prueba para identificar a los haitianos. Quienes no podían pronunciarla correctamente eran asesinados. A pesar de la brutalidad de su régimen, Trujillo también impulsó el desarrollo económico en ciertos sectores del país. Se construyeron infraestructuras importantes como carreteras, puertos y edificios públicos. También promovió la creación de industrias nacionales, lo que permitió cierta modernización de la economía dominicana. Sin embargo, estos logros quedaron ensombrecidos por la concentración de la riqueza en manos de Trujillo y su círculo íntimo. El despertar de las mariposas. Las hermanas Mirabal recibieron una educación de calidad, algo inusual en una época en la que las mujeres en la República Dominicana, especialmente en zonas rurales, no siempre tenían acceso a la educación formal. Las tres hermanas mayores, Patria, Dedé y Minerva, asistieron al Colegio Católico Inmaculada Concepción en La Vega, donde recibieron una formación sólida. El despertar político de las hermanas, especialmente de Minerva, comenzó en su juventud. Durante sus estudios universitarios en Santo Domingo, Minerva se involucró más activamente en la lucha política. Allí, se rodeó de ideas progresistas y conoció a personas que criticaban abiertamente el régimen de Trujillo. Una de sus influencias más importantes fue su amistad con Pericles Franco Ornes, fundador del Partido Socialista Popular, y el poeta Pedro Mir, ambos opositores al régimen. En junio, agosto y octubre de 1949, cuando Minerva tenía 23 años, ella y sus padres fueron invitados a eventos donde también asistió el dictador Rafael Trujillo. Pero fue la fiesta del 12 de octubre de 1949 la que marcó el inicio de la tragedia para las hermanas Mirabal. Aquella noche, Trujillo, conocido por ser un conquistador y mujeriego, había puesto sus ojos en Minerva. A pesar de ser 35 años mayor que ella, intentó atraer su atención con bailes y conversaciones. Sin embargo, en medio de la velada, se produjo un enfrentamiento entre ambos. Aunque las fuentes difieren en algunos detalles, lo más probable es que Minerva, desafiando el poder del dictador, lo dejara plantado en la pista de baile. El rechazo de Minerva enfureció a Trujillo, haciéndolo sentir humillado. ¿Cómo podía una joven atreverse a rechazar al hombre más poderoso de la República Dominicana? Para él, eso era imperdonable. Al día siguiente, su padre fue arrestado y 2 días después, Minerva y su madre también fueron detenidas. Aunque pronto fueron liberadas, Trujillo les envió un mensaje claro: ¡cuidado! A través de un tío de las hermanas, quien había sido general, el dictador hizo llegar una advertencia directa a Chea, la madre: controla a Minerva. Además, Trujillo impidió que Minerva ejerciera como abogada, cerrándole todas las puertas debido a su oposición al régimen. Cuando su madre Chea le advertía sobre el peligro que representaba Trujillo,
Minerva respondía con firmeza: si me mata, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. El movimiento 14 de junio. La unión de las hermanas en la lucha. Minerva fue la primera de las hermanas en involucrarse activamente en la resistencia contra Trujillo. A medida que su compromiso con la causa crecía, Patria y María Teresa también se unieron a la lucha. Esto trajo graves consecuencias para la familia. Fueron arrestadas, vigiladas constantemente por el régimen y sometidas a interrogatorios y torturas. Junto con sus esposos, Minerva, Patria y María Teresa, fundaron el movimiento 14 de junio, nombrado en honor al fallido intento de invasión para derrocar a Trujillo en 1959. Este movimiento clandestino tenía como objetivo organizar la resistencia interna contra el régimen y buscar apoyo internacional para derrocarlo. Las hermanas asumieron roles clave en la logística y la organización de actividades subversivas, como la distribución de propaganda, la recolección de armas, el reclutamiento de nuevos miembros y la planificación de actos de resistencia. Las mariposas, símbolo de resistencia. El apodo Las Mariposas surgió cuando Minerva Mirabal adoptó el seudónimo Mariposa para proteger su identidad durante sus actividades revolucionarias. En la clandestinidad, era común que los activistas utilizaran nombres en clave para evadir al régimen de Trujillo. Minerva eligió Mariposa no solo como un escudo, sino como un símbolo de transformación y libertad. En la cultura popular, las mariposas representan belleza, resistencia y cambio. Para Minerva y sus hermanas, el nombre mariposa encarnaba su deseo de un cambio radical en el país y su determinación de resistir la opresión de la dictadura. Con el tiempo, este apodo trascendió a Minerva y abarcó también a sus hermanas, Patria y María Teresa. Juntas, se convirtieron en Las Mariposas, un nombre que simboliza su lucha colectiva y su lugar como figuras icónicas en la resistencia contra Trujillo. Represalias del dictador. La intensificación de la represión. A medida que el movimiento 14 de junio crecía y ganaba apoyo, el régimen de Trujillo respondió con una brutal represión. Numerosos miembros del movimiento fueron encarcelados y cientos de personas sufrieron graves violaciones de derechos humanos, incluyendo torturas y ejecuciones sumarias. La vigilancia estatal y el hostigamiento policial se intensificaron con un enfoque particular en la familia Mirabal. La presión sobre el régimen aumentó y Trujillo intensificó su persecución de los opositores. Las hermanas Mirabal y sus esposos fueron arrestados en varias ocasiones. Aunque finalmente fueron liberados, el dictador ya las había marcado como enemigas del Estado, aumentando su vigilancia y represalias contra ellas. La decisión fatal de Trujillo. En reuniones privadas, Trujillo solía expresar sin rodeos sus pensamientos sobre los enemigos de su régimen. A principios de noviembre de 1960, declaró: «Los únicos problemas de mi gobierno son la Iglesia Católica y la familia Mirabal». En ese momento, las hermanas Mirabal se encontraban bajo prisión domiciliaria, mientras que sus esposos estaban en prisión efectiva. Aunque podían visitar a sus esposos regularmente en una prisión cercana, el 8 de noviembre de 1960, Trujillo ordenó repentinamente trasladar a los esposos de Minerva y María Teresa, Manolo Tavares y Leandro Guzmán, a una cárcel en Puerto Plata, al norte del país. El esposo de Patria, Pedro González, permanecería en la cárcel de La Victoria. Este traslado tenía el objetivo de dificultar las visitas y la comunicación entre los prisioneros y sus familias, además de incrementar el control sobre todos ellos. Pero principalmente, Trujillo y su cúpula estaban urdiendo un plan para acabar con las mariposas. El 25 de noviembre de 1960, Minerva y María Teresa, con un permiso autorizado, junto con Patria, quien decidió acompañarlas, y Rufino de la Cruz,
el conductor del jeep de las hermanas, salieron desde Salcedo para visitar a Tavares y Guzmán, sus esposos. Tendrían solo 1 hora para estar con ellos, el tiempo permitido por los calíes, que eran miembros de la policía secreta de Trujillo. Durante la visita, los esposos les advirtieron que no volvieran, ya que habían sido informados de que se estaba tramando un plan para acabar con ellas. El asesinato de las hermanas Mirabal. Tras la visita a sus esposos, las hermanas Mirabal y su conductor, Rafael de la Cruz, se dirigieron de regreso a Salcedo, en su jeep. Lo que no sabían es que se dirigían a una emboscada mortal. Habían recorrido varios kilómetros cuando notaron que un vehículo desconocido las seguía. De pronto, sin poder evitarlo, este extraño vehículo las alcanzó e interceptó. Los ocupantes bajaron y rápidamente abrieron las puertas del jeep. Eran los calíes, quienes con violencia forzaron a las hermanas y a Rafael a bajar del jeep para ser introducidos en su vehículo. En un acto desesperado y valiente, Patria gritó hacia un camión que pasaba cerca: «¡Los calíes nos van a matar! ¡Avisen a la familia Mirabal en Salcedo!». Pero el camión no se detuvo. Los calíes llevaron a las hermanas y a Rafael a un lugar apartado en la carretera de la cumbre, cerca de la localidad de Ojo de Agua. Este tramo de carretera montañoso y solitario era el sitio ideal para ejecutar el plan sin testigos. Allí, el chofer Rafael de la Cruz y las hermanas Mirabal fueron bajados, arrastrados hacia unos matorrales y de forma brutal fueron golpeados con palos. Finalmente, fueron estrangulados. Para asegurar que su crimen pareciera un accidente, los calíes colocaron los cuerpos de las hermanas y de Rafael en el jeep. Lo llevaron hacia un precipicio y lo arrojaron. Ese mismo día, un grupo de trabajadores que pasaban por la carretera de la cumbre encontró el jeep. Al descubrir los cuerpos dentro del vehículo, alertaron a las autoridades locales sobre el hallazgo. El régimen de Trujillo intentó ocultar el crimen, haciendo pasar la tragedia como un accidente de tránsito. La prensa oficial y afín a Trujillo publicó la noticia: 3 hermanas mueren al precipitarse Gida a un abismo. Perece también el chofer del vehículo. Sin embargo, la verdad comenzó a filtrarse. El pueblo dominicano, consciente del activismo de las hermanas contra la dictadura, no aceptó la versión oficial. La noticia del asesinato de las hermanas Mirabal provocó una ola de indignación y protesta. Aunque el régimen intensificó la represión, la muerte de las hermanas galvanizó a la oposición y a la población, convirtiéndolas en símbolos de la resistencia contra la dictadura de Trujillo. El asesinato del dictador. El fin del régimen de Trujillo. La indignación generalizada contra la dictadura de Rafael Trujillo fue un factor crucial en su caída. La creciente oposición, sumada a la corrupción y la brutal represión del régimen, llevó al dictador a su final. El 30 de mayo de 1961, mientras Trujillo se dirigía hacia su residencia, fue asesinado en una emboscada en la carretera de San Cristóbal, cerca del sector de Los Cocos. El asesinato fue llevado a cabo por un grupo de conspiradores que incluía tanto a miembros de la oposición política como oficiales del ejército. Algunos informes sugieren que hubo apoyo y coordinación con exiliados dominicanos en Estados Unidos y con gobiernos extranjeros, quienes contribuyeron a planear el atentado. La represalia por el asesinato fue brutal. Muchos de los conspiradores fueron capturados, torturados y ejecutados poco después del atentado, en un intento del régimen por reprimir cualquier signo de rebelión y mantener su control sobre el país. La muerte de Trujillo fue un punto de inflexión significativo, pero la completa consolidación de la democracia requirió tiempo y esfuerzo continuo.
la República Dominicana comenzó a experimentar cambios significativos en su estructura política y social después de la dictadura. El legado de Trujillo es una mezcla amarga de modernización y represión. Su régimen dejó una profunda cicatriz en la historia dominicana, marcada por el terror, la violencia y la corrupción. ¿Qué pasó con los responsables del asesinato de las hermanas Mirabal? Tras la caída del régimen de Trujillo, el nuevo gobierno provisional, compuesto por opositores y militares encargados de la transición, tomó medidas rápidas y decisivas contra los responsables del asesinato de las hermanas Mirabal. Los asesinos directos del crimen fueron identificados, arrestados y en muchos casos ejecutados. La justicia y la nueva administración fue inflexible, buscando castigar a quienes habían participado en este atroz acto para reafirmar su compromiso con la justicia y el cambio. En cuanto a los autores intelectuales del crimen, el destino de Rafael Trujillo es conocido. Sobre José René Pupo Román Fernández y Cándido Torres Tejada, dos de los principales conspiradores detrás del asesinato, también fueron capturados después de la caída del régimen. Ambos fueron sometidos a juicio y ejecutados como parte de las represalias contra los miembros del régimen de Trujillo y por su participación en el asesinato de las hermanas Mirabal, así como por otros crímenes perpetrados durante la dictadura. Tras la muerte de las hermanas Mirabal, Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo, esposo de Minerva Mirabal. Manolo continuó con la lucha revolucionaria tras la caída de Trujillo. En 1963, después del golpe de Estado que derrocó al presidente Juan Bosch, lideró una rebelión armada en las montañas. Sin embargo, fue capturado y ejecutado en diciembre de 1963, 2 años después de la muerte de Minerva. Leandro Guzmán Rodríguez, esposo de María Teresa Mirabal. Leandro Guzmán continuó viviendo en República Dominicana, desempeñándose como una figura clave en la preservación de la memoria de las hermanas Mirabal y en la lucha por la libertad en el país. Murió en el año 2016. Pedro González, esposo de Patria Mirabal. Pedro González también continuó viviendo en la República Dominicana, aunque no tuvo el mismo perfil revolucionario de Manolo. Fue un firme defensor de la causa de la libertad y la democracia. No se dispone información precisa sobre la fecha de su muerte. Bélgica Adela Mirabal Reyes, Dedé, la guardiana del legado. Dedé, madre de 3 hijos, acogió y crió a los 6 hijos de sus hermanas, como si fueran propios. Se dedicó a la ganadería y producción de cacao orgánico y también incursionó en ventas para sustentar a su gran familia. Dedé dedicó su vida a preservar el legado de sus hermanas, convirtiéndose en una defensora de los derechos humanos. En 1992 fundó la Fundación Hermanas Mirabal y en 1994 inauguró el Museo Hermanas Mirabal en Salcedo, que preserva la memoria de estas valientes mujeres. Los restos de Patria, María Teresa, Minerva y Manolo descansan en un panteón, en el jardín de este museo desde noviembre del año 2000. En 2009, Dedé publicó el libro Vivas en su jardín, que es una memoria personal y un homenaje a sus hermanas. En él, narra la vida de las mariposas desde su infancia hasta el trágico día de su muerte, ofreciendo una visión íntima de su lucha contra Trujillo. También detalla cómo reconstruyó su vida tras la pérdida de sus hermanas y cómo se convirtió en la guardiana del legado de las mariposas, manteniendo viva la memoria de sus hermanas y su lucha por la libertad en la República Dominicana. Bélgica Adela Mirabal Reyes, Dedé, falleció el 1 de febrero de 2014, a los 88 años de edad. La luz de las mariposas, un legado de coraje. El legado de las hermanas Mirabal es profundo y duradero. No solo se convirtieron en símbolos de la resistencia dominicana contra la dictadura,
sino que también representan la lucha global por los derechos humanos y la justicia. El apodo, las mariposas, se consolidó como un símbolo de su valentía y sacrificio. Este nombre, elegido por ellas mismas en su lucha por la libertad, se transformó en un emblema de resistencia, un tributo a su coraje y determinación. Nos enseña el precio de la lucha por la justicia y es una inspiración para generaciones futuras. El impacto de su sacrificio fue tal que en 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 25 de noviembre, el día de su asesinato, como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este día sirve para recordar su valentía, para promover la concienciación y para motivar acciones contra la violencia de género en todo el mundo. Sus nombres se han convertido en sinónimos de coraje, resistencia y esperanza, y nos enseña que el verdadero cambio se forja con valentía y sacrificio. Al recordarlas, honramos no solo a las mujeres valientes que fueron, sino también a todas las personas que continúan luchando por un mundo donde el valor y la justicia prevalezcan. En cada rincón donde su historia sea contada, en cada vida que inspiren, el legado de las hermanas Mirabal se mantendrá siempre vivo. ¿Ya conocías esta historia? ¿Cuál fue el momento más impactante del video para ti? ¿Cómo te hizo sentir la historia de las hermanas Mirabal? Déjame saberlo en los comentarios. Si te ha gustado este video, dale me gusta, compártelo para que más personas conozcan la historia y suscríbete para más contenidos como este. Gracias por ser parte de esta comunidad y por tu apoyo constante. Todas mis fuentes y mis herramientas se las dejo en la caja de descripción. Muchas gracias por estar aquí. Te espero entonces con un próximo video, aquí con Nimia y esas historias que no debieron ser historias.